Mi nombre es Víctor Espinosa, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE Extensión Latacunga. Mediante la materia de Física Fundamental en RC 7839, les voy a explicar la elaboración de un gaussímetro. ¿Qué es un gaussímetro? Los medidores de campo magnético o gaussímetros son instrumentos para medir la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los campos magnéticos producidos. Las unidades de medida utilizadas comúnmente para los medidores de campo magnético son los teslas o los gauss. Estos instrumentos son utilizados principalmente para medir el campo magnético emitido por un conductor al fluir una corriente eléctrica o para medir el campo magnético que emiten los dispositivos de radiofrecuencia, los transformadores eléctricos o los imanes. Estas mediciones se utilizan para evaluar los posibles riesgos para la salud que generan estos dispositivos eléctricos. La estructura de un gaussímetro está conformada principalmente de una sonda, la cual la sonda consta de un acondicionador, el cual la señal que emite nuestro sensor la convierte en un rango acondicionado estándar, ya sea de corriente o de voltaje, de 4 mA a 20 mA o de 1 voltio a 5 voltios. En su estructura principal consta de un sensor de efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? El efecto Hall se produce cuando se ejerce un campo magnético transversal sobre un cable por el que circulan cargas. Las fuerzas magnéticas ejercidas sobre ellas es perpendicular al campo magnético y a su velocidad, como lo dice la ley de la fuerza de Lorentz. Las cargas son impulsadas hacia un lado del conductor y se genera en él un voltaje transversal o voltaje Hall. Las fuerzas eléctricas ejercidas sobre cada carga se equilibran con las fuerzas magnéticas. El sensor que se va a utilizar para la práctica es el sensor Caille 024, el cual tiene una sensibilidad de 1.3 milivoltios sobre un Gauss. Este sensor nos dice que nos va a entregar en su salida un voltaje de 2.5 voltios cuando tengamos 0 Gauss, y así linealmente hasta llegar a los 5 voltios. A continuación les voy a explicar los materiales y cómo se realizan las conexiones. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración del gaussímetro son los siguientes: un sensor de efecto Hall, una protoboard y un potenciómetro, un display, el Arduino y cables. El procedimiento de armado es el siguiente. Procedemos a colocar un display, el cual consta de 16 pines, el cual el pin K va a ir a GND, el pin A va a ir a 5 voltios y los pines de entrada de datos, como solo vamos a utilizar dos posiciones, dos filas, vamos a conectar el de 7, el de 6, el de 5 y el de 4 hacia los pines digitales de nuestro Arduino. También van a ir a los pines digitales de nuestro Arduino el pin RS y el pin E. También vamos a necesitar un potenciómetro de 10K para controlar el brillo de nuestro LCD, el cual el pin del medio va a ir a VO y nuestros pines negativos y positivos respectivamente de nuestro potenciómetro. También vamos a necesitar conectar el pin BSS hacia negativo GND, el pin BDD va conectado hacia positivo. Estas son las conexiones de nuestro LCD. Procedemos a verificar las conexiones de nuestro sensor, el cual el pin analógico va a ir conectado hacia al pin A0 de nuestro analógico del Arduino. El pin G va a ir conectado a GND, el pin positivo va a ir conectado a 5 voltios y el pin D0 va a ir conectado hacia el pin digital de nuestro Arduino, al pin 3. Una vez realizadas las conexiones, procedemos a cargar nuestro programa. Nuestro programa contiene nuestras variables iniciales, tanto del sensor como del LCD. Y en nuestro cuerpo del programa tenemos la impresión de nuestro pin analógico del sensor, tanto en el LCD
como en el monitor serial del Arduino. Entonces procedemos a cargar nuestro programa. Una vez que se haya terminado de cargar, abrimos nuestro monitor serial. Como podemos ver, ya nos sale subido. Abrimos nuestro monitor serial y el primer dato que nos sale es el analógico de nuestro sensor. Entonces, para calibrar el sensor, nosotros tomamos ese valor analógico y lo restamos para nuestro pin analógico para inicializar en 0. Y como nuestro sensor tiene una sensibilidad de 1.3 milivoltios sobre Gauss, procedemos a realizar las respectivas conversiones y lo dividimos para 3.76 para obtener nuestro campo magnético en Gauss. Y como podemos apreciar, si lo acercamos un imán, ya tenemos una variación. A continuación procedemos a verificar en nuestro LCD. Una vez de haber realizado las respectivas conexiones, procedemos a verificar el funcionamiento de nuestro gaussímetro. Para ello vamos a tener 3 imanes de diferente tamaño, ya que cada uno de ellos va a emitir diferente campo magnético. Primero procedemos a verificar el campo magnético de nuestro imán grande, el cual nos da un campo magnético de 82.98. Y se dice, si es que nosotros no estamos midiendo en el centro del campo magnético, al ir alejándole el campo magnético va a ir reduciendo, como se puede apreciar, hasta desaparecer. Ya, como segundo procedemos a medir el campo magnético que emite nuestro imán mediano, el cual nos dice que es un campo magnético de 32.18. Ya, procedemos a medir nuestro tercer imán, el cual nos emite un campo magnético de 21.81 Gauss. Ya, y con eso nosotros podemos apreciar que nuestro gaussímetro está funcionando correctamente. Los datos del campo magnético que se obtuvieron tanto para nuestro imán grande como para nuestro imán mediano y nuestro imán pequeño son los siguientes. Se realizó un promedio de todos los datos y se obtuvo que para nuestro primer imán tenemos un promedio de 87.302 Gauss. Para nuestro segundo imán tenemos un promedio de 32.606 Gauss. Y para nuestro tercer imán tenemos un promedio de 21.38 Gauss.